Son las 8. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Buenos días. Son las 8 de este martes 21 de octubre hasta las 9. Les acompañamos con toda la actualidad del día aquí en RPA, en la radio pública, en una jornada en la que les contamos, entre otras cosas, que el Principado aplaza la semana que viene las negociaciones del presupuesto regional. El portavoz del Ejecutivo explicó que se posponen por la falta de datos macroeconómicos, como los objetivos de estabilidad presupuestaria, que hacen que no pueda haber certeza en determinados números para poder elaborar las cuentas propias. Lo dice Guillermo Peláez. Como saben, no están aprobadas las normas o las reglas los objetivos de estabilidad presupuestaria por parte del Gobierno de España, lo cual es una incertidumbre que afecta a la confección de los presupuestos. Una decisión adoptada, dice, de acuerdo a su socio de gobierno. Ovidio Zapico, por su parte, asegura que habrá acuerdo previo en el seno de la coalición. Yo estoy seguro que todo eso lo reconduciremos y no habrá ningún problema para que la negociación presupuestaria con el resto de grupos parta ya inicialmente de un acuerdo general nuestro. Unas cuentas, por cierto, condicionadas por su voto en la franja de la izquierda por el de la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé. Es necesario su apoyo y ella lo condiciona a la negociación de una reforma fiscal. No vamos a negociar nada de presupuestos hasta que no esté hablado el tema de la reforma del IRPF. Bueno, pues también en lo administrativo el Principado ha anunciado que presentará un recurso contencioso para exigir la anulación del peaje del Huerna. Lo hará en coordinación con Galicia y León y se fundamentará en cuestionar la legalidad de la prórroga de 2020. Entre tanto, el consejero Alejandro Calvo, el consejero de Movilidad, apuesta por exigir una bonificación del 100% para los usuarios. Nosotros en el manifiesto abrimos ese escenario a la bonificación del 100%, algo que tendría un efecto directo sobre los usuarios y que lanzaría un mensaje político que entendemos es muy fuerte y, por lo tanto, más allá de esa nulidad que parece que el Ministerio descarta, habrá que seguir trabajando sobre el escenario de esa bonificación. Bueno, pues así comienza este Asturias Hoy, primera edición. Hasta las 9, como les decimos, les acompañaremos con toda la actualidad del día. Antes de contarles otras noticias en titulares, reciban un saludo desde la redacción de Ángeles García, en redacción y locución Elia Rivero, al control de sonido Simón Rupérez y al micrófono quien les habla, Cristina Natal. Asturias Hoy. Vamos con más noticias en titulares. El Gobierno rectifica y propone congelar en 2026 las cuotas de autónomos que ganen menos y subir entre 2,9 y 14,75 euros para el resto. Tras el aluvión de críticas por las anteriores propuestas del Ministerio de Seguridad Social, se ha presentado una nueva. La medida prevé también mejoras en la protección social, como agilizar el cese de actividad. La ministra Elma Saiz ha pedido apoyo al documento presentado, aunque el presidente de la Federación de Trabajadores Autónomos ya lo ha calificado de insuficiente. Avanza Lorenzo Amor, que no firmará el acuerdo. Bueno, pues tras esta labor de escucha y de trabajo minucioso, pues a que estén a la altura de la responsabilidad que supone. Esto no es suficiente para que nosotros lleguemos a un acuerdo en estos momentos con el Gobierno. En lo municipal, Izquierda Unida rompe con el PSOE de Gozón. Acusan al alcalde, al socialista Jorge Suárez, de tomar decisiones de forma unilateral sin contar con sus propuestas, por ejemplo, la de remodelar el Teatro Carmen. Tras una asamblea de varias horas, la coalición tomaba la decisión de poner fin al pacto de gobierno, dejando al Partido Socialista sin mayoría absoluta en el pleno gozoniego, algo que, dice la coordinadora de Izquierda Unida en el Concejo, Pilar Suárez, se veía venir. Fue una asamblea en la que hubo mucho debate. Se sopesaron todas las opciones, pero entendemos que con un PSOE que piensa que gobierna solo, entendemos que no se puede seguir. Se decidió por mayoría salir del gobierno. Es una decisión firme y que ya fue trasladada al alcalde del Partido Socialista. Y en la semana de los premios Princesa y en el marco de una de sus actividades, el sociólogo y demógrafo estadounidense, el premiado Douglas Macy, califica a Trump de peligro mundial. Macy ha arremetido como este lunes contra la política económica y migratoria de su país, advirtiendo de que si Hugo Chávez fue peligroso para Venezuela, el presidente Donald Trump lo es para todo el mundo. Trump está siguiendo la misma línea que Hugo Chávez siguió en Venezuela, que en 10 años tomó
el país más rico, democrático en Latinoamérica y causó un fracaso total de la economía política. El tráfico. Y conocemos cómo se circula a estas horas por las carreteras asturianas. DGT, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hasta ahora tráfico irregular ya en varios puntos de las carreteras del Principado. Por un lado, en la A66 entre Rebollada y Oñoniego en dirección ya a la capital, a Oviedo, al igual en esta misma vía, pero en el tramo de Coyoto, en este caso dirección ya a Avilés, por lo que les pedimos mucha precaución. En el resto de vías se mantiene la tranquilidad, pero como siempre les insistimos, mucha precaución al volante. Gracias, DGT. Nos vamos con información de tráfico local. Comenzamos en Oviedo. Policía local, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se circula? Comienza a aumentar el volumen de tráfico por las diferentes calles, en concreto en la entrada de la 66 y por la zona de la Plaza de Luis Oliver, que continúan las obras y se ruega circular con precaución. Gracias, Oviedo. Gijón no nos coge el teléfono, así que terminamos en Avilés. Policía local, buenos días. Buenos días desde Avilés. ¿Qué tal se circula? En estos momentos tenemos circulación escasa, sin ninguna incidencia que reseñar. El tiempo. La previsión con Cecilia Crespo. Buenos días. Buenos días, Cristina. Hoy el viento del suroeste vuelve a soplar con más intensidad en el occidente. El día se presentará en general seco y con intervalos nubosos con nubosidad que se hará ver sobre todo durante la tarde. La excepción la tendremos en el suroccidente, donde esperamos precipitaciones intermitentes ya desde por la mañana. En la cordillera tampoco se descarta la aparición de algún chubasco. Las temperaturas hoy suben entre 1 y 2 grados. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. 8 y 7 minutos de la mañana, el gobierno asturiano retrasa la próxima semana la negociación de los presupuestos regionales con todos los partidos de la oposición, excepto Vox. No negociará con la ultraderecha. Así lo anunció el portavoz del Ejecutivo, Guillermo Peláez, quien explicó que posponer estos encuentros se hace debido a la falta de datos macroeconómicos, entre ellos los objetivos de estabilidad presupuestaria. La decisión de retrasar la negociación también es fruto del diálogo con su socio de gobierno, con Izquierda Unida, informa Luis Palomero. El gobierno asturiano había citado ya para este miércoles al Partido Popular para comenzar la negociación de los presupuestos para 2026, pero finalmente esas primeras reuniones con los grupos se retrasan a la próxima semana ante la falta de datos económicos que debe aportarles el gobierno central. Como saben, no están aprobadas las normas o las reglas los objetivos de estabilidad presupuestaria por parte del Gobierno de España, lo cual es una incertidumbre que afecta a la confección de los presupuestos. Y ante esa tesitura y esa situación hemos decidido en el marco del Gobierno retrasar la reunión, la convocatoria para las restantes fuerzas políticas. La decisión se ha tomado, dice, en consenso con su socio de gobierno, que criticó que se enterasen por la prensa del inicio de las negociaciones. Su coordinador, Ovidio Zapico, reconocía en RPA que este fin de semana ha habido contactos entre su formación y el PSOE. Confía, dice, que las negociaciones se hagan a partir de una propuesta conjunta de ambos partidos. Yo estoy seguro que todo eso lo reconduciremos y no habrá ningún problema para que la negociación presupuestaria con el resto de grupos parta ya inicialmente de un acuerdo general nuestro. Para conseguir los 23 votos necesarios para la mayoría absoluta y aprobar las cuentas, el Gobierno necesita el apoyo de la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, que condicionará su respaldo a que se negocien sus enmiendas al proyecto de reforma del IRPF. No vamos a negociar nada de presupuestos hasta que no esté solucionado, hablado, el tema de la reforma del IRPF. El Gobierno se reunirá con todos los grupos de la oposición para negociar las cuentas, excepto Vox. Bueno, pues además de presupuestos, desde el Principado se sigue hablando del peaje del Huerna, y es que el Ejecutivo Autonómico ha anunciado que presentará un recurso contencioso administrativo para exigir la anulación del peaje. Lo hará en coordinación con Galicia y con León y se fundamentarán en cuestionar la legalidad de la prórroga de 2020. Entre tanto, dice el consejero Alejandro Calvo, se apuesta por exigir una bonificación del 100% para los usuarios. Insiste en esto el consejero de Movilidad y además la semana que viene llevará a una nueva reunión de la Alianza por las Infraestructuras, una estrategia a la que quieren seguir. Escuchamos a Calvo. Nosotros en el manifiesto abrimos ese escenario a la bonificación del 100%, algo que tendría un efecto directo sobre los usuarios y que lanzaría un mensaje político que entendemos es muy fuerte y, por lo tanto, más allá de esa nulidad
que parece que el Ministerio descarta, bueno, habrá que seguir trabajando sobre el escenario de esa bonificación. Una bonificación sobre la que habló el ministro de Transportes, Óscar Puente, ya la semana pasada y la volvió a rechazar. Por otra parte, el exministro de Fomento y expresidente del Principado, Francisco Álvarez Cascos, responsable político de la prórroga que Europa considera ilegal, apuesta por aplicar un peaje en la sombra, de modo que los conductores no paguen nada y el Estado abone al concesionario una cantidad anual de entre 40 y 50 millones por mantenimiento del servicio. Considera Álvarez Cascos que el saldo quedaría amortizado en unos 5 años y entonces el Estado compraría definitivamente la autopista. Bueno, pues además, desde el Gobierno, además de hablar de peaje y de presupuestos, ayer hubo reunión en el Consejo de Gobierno y se tomaron más decisiones. Nos fijamos en una sanitaria, y es que el Principado anunció que destinará 800.000 euros para la compra de gafas a menores de 12 años. El objetivo de esta propuesta es mejorar la salud visual de unas 8.000 personas y avanzar en sus políticas de apoyo a las familias. La subvención tendrá una cuantía de 100 euros por menor y para optar a ella será necesario estar empadronado desde hace un año en cualquier concejo. También será necesario contar con una prescripción de un médico especialista en oftalmología o un óptico optometrista y no superar una renta de 60.000 euros anuales por unidad familiar. Concepción Saavedra es la consejera de Salud. La subvención tendrá una cuantía de 100 euros por menor, con el objetivo de maximizar el número de beneficiarios dentro del crédito disponible, permitiendo alcanzar a la totalidad de la población diana, que está estimada en 8.000 menores aproximadamente. Con esta cuantía se pretende llegar a más del 50% del coste de lo que sería un coste medio de unas gafas, lo que supone, creemos, un incentivo económico significativo para las familias con menos recursos. Bueno, pues más asuntos sobre salud y hablamos ahora de listas de espera. El tiempo medio para una operación en Asturias se reduce 5 días y en 10 para una consulta externa con respecto a hace un año. Sube, sin embargo, la demora en especialidades como traumatología o urología, según datos del SESPA. Nos lo cuenta con más datos Clelia Antuña. El tiempo medio de espera para una intervención quirúrgica se ha reducido en 5 días respecto a hace un año, al pasar de 99 a 94. 2.000 personas estaban a la espera de una operación a 30 de septiembre de este año. Aún más se reduce la espera media para una consulta externa. Es de 10 días menos al pasar de 103 a 93 días. Traumatología se convierte en la especialidad con más espera, más de 4 meses. Son 23 días más que hace un año. Sube también alergología, con una espera que ya supera el centenar de días, 15 más que hace un año. La que más baja es dermatología, se pasa de más de 5 meses a menos de 3. Urología reduce en un mes la espera y pasa de 134 a 105 días. Las resonancias magnéticas son la prueba diagnóstica con más demora, más de 2 meses, aunque son 22 días menos que hace un año. Y de salud a educación, el Principado descarta abrir una escuela de 0 a 3 años en el Colegio Público Los Campos, en Gijón. La Consejería lo compensará habilitando 2 unidades, tanto en el Colegio Rey Pelayo, ubicado en la Avenida Constitución, como en el Santa Olaya, en el Natahoyo. Así se anunció después de un encuentro celebrado este lunes entre la Consejería de Educación y el Ayuntamiento de Gijón. Se pasaría de las 3 unidades anunciadas a 4 y serán como máximo 72 plazas. Desde el Principado, Eva Ledo, la consejera, también anunció que la escuela infantil de los Nuberinos, situada en el Colegio Asturias, en el polígono de Pumarín, abrirá en la primera quincena de noviembre. Mientras, la obra de la escuela de 0 a 3 del Colegio de Montevil, que tendrá 3 unidades, está adjudicada ya y próxima a comenzar a andar, ha dicho la consejera de Educación. Otro de los anuncios fue que Nuevo Roces podrá estrenar colegio el próximo curso escolar. La vamos a situar en el Rey Pelayo y la otra en Santa Olaya. Creemos que van a tener muy buena acogida. Nos consta que en el Rey Pelayo había demandas y que van a poder cubrir una demanda de alumnado importante. Que estaba ubicada en el Colegio Público Los Campos no se puede llevar a cabo por culpa de una serie de obras que ha habido que realizar. RPA, Asturias Hoy, primera edición.
8:14 de la mañana, vamos con más asuntos. Este lunes se volvió a celebrar una nueva sesión de la Comisión de Investigación por el accidente sucedido el 31 de marzo en la mina de Zarreu, que dejó 5 personas fallecidas. En su testimonio en la sesión de ayer, un representante del Somafitac UGT propuso que no se avise a las compañías mineras de que van a recibir una inspección. Andrés Ballina dice que algo está fallando y ha reclamado a la Administración un impulso para frenar la siniestralidad tanto en la minería, y lo lleva más allá, como en otros sectores industriales. Nos lo cuenta Guiller Verdín. Andrés Ballina, que por otra parte también es presidente del Comité Intercentros de UNOSA, asegura que no sabía que en Zarreu se estuviera extrayendo carbón, algo para lo que no existía permiso ni que existieran relaciones familiares entre los dueños de Bluesolving y los anteriores gestores de la mina, donde ya se produjo otro accidente mortal en 2022. Sí tiene claro que sería conveniente no avisar días antes de las inspecciones a realizar en explotaciones mineras. Se avisa con unos días de antelación y a lo mejor esto es como un radar. Si el radar no lo ves, seguramente te pille, y si lo ves, pues seguramente frenes. Yo esa metodología era lo que hablaba antes. Quizá la cambiaría, con lo que conlleva también. Una mina no es como visitar el Corte Inglés. Al final tienes que avisar al director facultativo, tienes que tener una serie de el ingeniero técnico de seguridad o demás que te tengan que acompañar dentro de la explotación y demás. Andrés Ballina también considera que algo está fallando en empresas mineras como Bluesolving y reclama a la Administración un impulso para frenar la siniestralidad tanto en la minería como en otros sectores industriales. Asegura, de todas formas, no estar capacitado para valorar si la supresión del Servicio de Seguridad Minera en 2019, algo a lo que se opuso el SOMA, ha propiciado fallos en la supervisión por parte de los inspectores de minas y destaca la calidad de su trabajo. No soy yo el que va a decir si la supresión de ese servicio hizo que hubiese fallos a la hora del propio trabajo de actuarios y demás. También en el ámbito de la investigación, este lunes se aplazó el juicio de carbón en el Musel. Las partes tienen ahora un máximo de 2 meses para analizar el informe externo encargado por la Autoridad Portuaria de Gijón sobre este asunto. La representación legal de la empresa denunciante, la suiza TELF, confirma un interés en la nueva dirección del puerto por llegar a un acuerdo. Reclama a la terminal de Graneles, a Edvisa, más de 50 millones de euros por un carbón vendido en 2020 a la empresa NMR y que no llegó a pagar de forma íntegra. Cuando TELF reclamó el mineral, buena parte ya no estaba en el museo. Y también sobre infraestructuras, pero en otro sentido, el Principado da de paso con condiciones al informe ambiental del estudio de implantación de un parque fotovoltaico en Ibias. La instalación que promueve la compañía Sierens Electra Norte ocuparía la escombrera de la antigua mina de Tormaleo, que está en restauración. La alternativa medioambientalmente viable es la que llevaría soterrada toda la infraestructura de evacuación de la electricidad y la que menos superficie ocupa de las opciones planteadas, unas 2,3 hectáreas. Se trata de una planta con 3.500 módulos fotovoltaicos y más de 1 millón de euros de inversión. Ahora el proyecto que desarrolle este estudio de implantación deberá someterse a una evaluación de impacto ambiental simplificada. Y continuamos hablando de empresas en el sector de la industria. La dirección de Windar Wine Services ha mejorado su oferta para las condiciones de despido anunciado para 25 empleados, para los que propone ahora una liquidación de 25 días por año trabajado con 14 mensualidades. Esto supone una subida de 2 días y una mensualidad sobre el planteamiento inicial. Además, desde la dirección se propone establecer una bolsa de empleo durante 2 años y un plan de acompañamiento para buscar a esas 25 personas la reinserción laboral. El comité de empresa ni siquiera ha llegado a presentar una contraoferta por entender que la propuesta de la patronal es insuficiente. Esperan que haya un acercamiento en la reunión prevista para esta tarde, que será, por cierto, la última. No obstante, la empresa continúa en su línea de rechazar la intermediación del Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos, tal y como propuso la semana pasada el consejero de Industria, Borja Sánchez. Están escuchando
Asturias Hoy, primera edición. 8:20 de la mañana, el Gobierno rectifica y propone congelar en 2026 las cuotas de autónomos que ganan menos y subir entre 2,9 y 14,75 euros el resto. Tras el aluvión de críticas por la anterior propuesta del Ministerio de Seguridad Social, se ha presentado un nuevo documento. Los tramos bajos se congela y el resto subiría entre 2,5 y 14,75 euros al mes. En la anterior propuesta los aumentos iban de 11 a 207 euros. La medida prevé también mejoras en la protección social, como agilizar el cese de actividad. La ministra Elma Sainz ha pedido apoyo al documento presentado, aunque el presidente de la Federación de Trabajadores Autónomos ya lo ha calificado de insuficiente. Avanza Lorenzo Amor, que no firmará ese acuerdo. Y apelo a la responsabilidad de los representantes de los colectivos de autónomos y también de los grupos políticos, pues tras esta labor de escucha y de trabajo minucioso, pues a que estén a la altura de la responsabilidad que supone. Esto no es suficiente para que nosotros lleguemos a un acuerdo en estos momentos con el Gobierno. Y lo digo claramente, porque las cuotas es interesante, pero muchos autónomos están esperando derecho en protección social. Bueno, pues seguimos hablando en el ámbito laboral. Este lunes conocimos que el Ministerio de Trabajo había enviado ya a los agentes sociales la propuesta de Real Decreto para extender los permisos laborales por fallecimiento de familiares cercanos y por cuidados paliativos. El permiso por fallecimiento, propone, sería de 10 días y se podrá repartir a lo largo de 4 semanas desde el día de la muerte del familiar. También el Ministerio de Trabajo plantea un día de permiso para el acompañante de una persona que vaya a recibir la eutanasia y la posibilidad de reducir la jornada a quien tenga un familiar en cuidados paliativos. Vamos a hablar de esto con la catedrática de la Universidad de Oviedo, especializada en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Carolina Martínez. ¿Qué tal, profesora? Buenos días. Hola, muy buenos días. Actualmente los trabajadores tienen derecho a 2 días de permiso por fallecimiento de familiar de primer y segundo grado de consanguinidad, padre, hijos, hermanos, abuelos y nietos, que puede ampliarse hasta 4 si tienen que desplazarse a otra localidad. Dice la ministra Yolanda Díaz que los permisos por fallecimiento en España son demasiado exiguos. ¿Cómo lo ve desde la perspectiva del derecho del trabajo y si es así respecto a otros países, por ejemplo, de la Unión Europea? Carolina. Bueno, la verdad es que la norma que se plantea es bastante más amplia de lo que a priori con las informaciones que veníamos recibiendo pues se podía pensar. Es verdad que son muchas medidas y con muchas particularidades, ¿no?, en la regulación. La verdad, en nuestro ordenamiento hay un montón de supuestos de permisos con distintas duraciones y bueno, pues es cierto que generalizar en una norma un tiempo estandarizado para según qué cosas que puedan surgir en el ámbito familiar o personal, pues realmente podríamos pensar que es una solución bastante pobre, ¿no?, bastante poco eficiente. Por otro lado, claro, esos días son días que retribuye la empresa, con lo cual siempre hay que pensar cuando deseamos ampliar el tiempo disponible para dedicarlo pues a estas necesidades que pueden surgir en nuestro entorno. Hay que buscar el equilibrio también, porque efectivamente las empresas pues ya me estoy imaginando lo que van a decir y ya he visto algún anticipo de cuál va a ser la postura de la patronal en la patronal lo calificó de ocurrencia hace unos días, Garamendi en concreto. Bueno, más que ocurrencia, ocurrencia no sé si el calificativo, la palabra, el término es el más idóneo, porque efectivamente 2 días para dedicar a, la norma parece que dice duelo, se habla de duelo, que esto también puede tener un recorrido interpretativo difícil, ¿no?, interesante. 2 días porque fallece alguien muy próximo a ti, pues todos podemos estar de acuerdo en que es absolutamente insuficiente. Otra cosa es que 10 días pues sea suficiente, porque el duelo no acaba en 10 días, ni siquiera con esa posibilidad que es muy interesante, ¿no?, de disfrutarlo de manera discontinua a lo largo de 4 semanas. En 4 semanas
pues tampoco ha pasado el duelo seguramente, ¿no? Entonces, claro, vincular el tiempo disponible al tiempo que una persona necesite para superar un duelo no tendría tampoco ningún sentido, ¿no? Y sobre todo haciendo sobrecaer el coste económico y organizativo sobre la empresa. Esto del duelo va a plantear también otros problemas, porque claro, cuando fallece una persona de tu entorno más cercano, no solamente hay un tiempo para el duelo, o debe haberlo. Tienes que hacer gestiones, tienes que resolver cuestiones legales, tienes que hacer papeleos. Entonces, cuando se aplique esto, se va a interpretar lo del duelo en sentido estrictamente de superar ese momento emocional difícil. Entonces, esta es una parte, ¿no? Es interesante lo que has dicho, ¿no? De que para las parientes por afinidad se mantienen los 2 días. Esto que podríamos decir, bueno, qué injusticia, ¿no? Si es una persona consanguínea son 10, cónyuge pareja, pero si es un afín, la familia política que conocemos coloquialmente, son solo 2, con ampliación a 2 por el desplazamiento. Pero esta medida está pensada para evitar que sean siempre las mujeres las que se ocupen en el caso de fallecimiento de consanguíneos del marido, ¿no? O de la pareja. O sea, eso que decimos, ¿qué se puede hacer desde la norma para fomentar la corresponsabilidad? Pero al mismo tiempo también llama un poco la atención, ¿no? Es decir, bueno, de 10 a 2 igual es un salto muy muy fuerte, ¿no? Hablabas, sí, no, dime, continúa, sí. perdona, continúa. No, por completar un poco la idea de si es mucho o es poco tiempo. Como sobre esta materia no existe ninguna directiva en la Unión Europea, la diversidad, ayer hice una indagación pues muy rápida, ahora la inteligencia artificial te facilita mucho las cosas. Sí. Hay muchísimas fuentes, EURES, Eurofound, que analizan comparativamente los ordenamientos de todos los países de la Unión Europea y aquí hay diversidad gigantesca. O sea, así como en otras materias, cuando hay una directiva que obliga a armonizar los ordenamientos y las normas de los distintos estados, en esta materia no la hay. Entonces, bueno, puede haber diferencias tales como que en Portugal tienen 20 días y en otros países tienen 2, como nosotros, o 2 o 3. Y luego muchísima variedad, porque claro, esto es una materia que no podemos analizar sin tener en cuenta lo que digan los convenios colectivos. En materia de permisos, los convenios colectivos, con mucha frecuencia, por no decirte casi con carácter general, amplían supuestos, que es lo que ahora pretende hacer la norma, es decir, situaciones en las que tú puedes disponer de un tiempo para no ir al trabajo y dedicarlo a las necesidades que tengas que cubrir o atender. Y además aumentan con frecuencia también la duración. Con lo cual, bueno, no podemos perder de vista ese complemento que en esta materia es muy habitual, está bastante extendido en los convenios colectivos, con lo cual cada uno va a poder tener el tiempo que le diga su convenio. A mayores sobre el Estatuto del Trabajador, entiendo, claro. Correcto, sí. Siempre en estas cuestiones, normalmente cuando hablamos de condiciones de trabajo cuantificables y desde luego cuando hablamos de tiempo de descanso, en este caso, o de tiempo disponible, siempre son mínimos lo que diga la norma. El convenio lo que puede hacer es mejorar. Carolina, si es por Real Decreto, aunque el Ministerio de Trabajo ya haya presentado un documento a los agentes sociales, entendemos que puede sacarlo adelante y modificar ese artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores que requiere hacerlo para regular esos descansos. De todas maneras, esto a mí me Pregunto. Poquito... Sí, no, yo tengo dudas porque si de lo que se trata y además de lo que se trata van a modificar el artículo 37.3 del Estatuto y su propósito es. Y el 34.8, que esto ha pasado más desapercibido, pero el 34.8 lo que establece es un derecho de adaptación del tiempo de trabajo, de la jornada, de los horarios y también de la modalidad de la prestación, que incluso los tribunales han ampliado a el lugar de trabajo. Es decir, es un derecho adaptativo mucho más amplio que un permiso o que una reducción de jornada que ya existe para necesidades de conciliación de la vida personal y familiar, pero aquí se ampliaría
para el supuesto de cuidados paliativos. Es interesante. Un derecho que ha sido objeto de un montón de modificaciones en los últimos años, 3 o 4 veces, o 2 o 3, y para ir intentando mejorar su factura técnica y garantizar más que el trabajador pueda ejercerlo, y que sin embargo plantea muchísimos problemas interpretativos y aplicativos, porque el procedimiento es un procedimiento un poquito complicado y al final va a depender de si las personas se ponen de acuerdo, si el trabajador o trabajadora que lo solicita se pone de acuerdo con la empresa a tenor de que ésta pueda oponer dificultades organizativas o de gestión, etcétera. A lo que iba, si lo que la norma pretende es modificar 2 preceptos del Estatuto de los Trabajadores, que es una norma con rango legal, no puede hacerlo por Real Decreto. Tiene que ser un Real Decreto Ley. Ajá. Y el Real Decreto Ley no se agota en la capacidad normativa del Gobierno, en la potestad reglamentaria que tiene el Gobierno. El Decreto Ley necesita luego una ratificación en las Cortes y, en su caso, tramitarlo como proyecto de ley. Tú no puedes modificar una norma con rango legal con un decreto. Es el decreto ley. Si la norma es un Real Decreto, pues no sé muy bien si lo que han hecho ha sido decir, bueno, aquí tenéis esto, mirad a ver si nos podemos poner de acuerdo y hacer un cambio en el estatuto, ¿no? Bueno, de todas formas, esto está, o están poniendo las mimbres, ¿no?, para la cesta de este asunto, porque desde luego es un permiso que ha planteado el Ministerio de Trabajo, que tiene esas interpretaciones, y veremos qué da de sí las negociaciones. Carolina, me imagino que todavía es un poquito pronto sin tener más detalles, ¿no?, de la propuesta. Efectivamente. De hecho, aparte, me consta que esto ha sido una filtración del Gobierno a los agentes sociales, pero sin querer que vaya más allá. Es decir, están manteniendo mucho la confidencialidad de lo que sea del documento, que sea, aunque bueno, luego ya sabes, aquí al final todos los medios de comunicación, agencias periodísticas, tertulias varias, todo el mundo sabe de qué va, ¿no? Pero en principio no deberíamos saber de qué va, porque esto solo ha sido trasladado a los agentes sociales, a la patronal y a los sindicatos más representativos, para que, entiendo, a partir de ahí empiecen a hacer, a través del diálogo social, pues discutan e intercambien propuestas, vean cómo puede articularse esto con consenso, y claro, si hay consenso, entonces sí sería mucho más fácil hacer una modificación legislativa con una norma con rango legal y que pudiese llevarse al Parlamento, aunque bueno, ya sabes lo que luego pasa, ¿no? Habiendo acuerdo con los agentes sociales, más de una vez han tumbado en el Congreso la tramitación de la norma, ¿no? Entonces, bueno, estamos como estamos, ¿no? Bueno, veremos. Esto es lo que hay. Iremos viendo, pero bueno, queríamos por lo menos hacer una especie de análisis sobre estas cuestiones que de momento están así planteadas, y veremos qué da de sí esas negociaciones. Carolina Martínez, catedrática de la Universidad de Oviedo en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Muchísimas gracias, como siempre, Carolina. Un placer. Que tengas buen día. Muchísimas gracias a vosotras por vuestro interés y por contar conmigo. Buen día. Buen día. Bueno, pues una propuesta, la que en estos momentos Carolina, la catedrática, nos estaba analizando, es la de esos permisos. Otra propuesta que también veremos qué pasa con ella es la que hizo ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que defendía en el Consejo Europeo que dejemos de cambiar la hora 2 veces al año, y propone en este caso el presidente del Gobierno español, que empieza a hacerse ya en 2026. Sánchez dice que este es un debate que viene de lejos, porque el Parlamento Europeo votó hace 6 años acabar con el cambio horario. Añade que el 80% de los ciudadanos ya se mostró partidario de eliminarlo en una consulta en 2018. Los argumentos que lleva al Gobierno de España a defender el fin del cambio de hora estacional es el respaldo mayoritario de la ciudadanía española y europea, y también la falta de evidencia científica en la relación al ahorro energético. Por otra parte, explica también los efectos negativos que supone variar el horario 2 veces
para la salud y el bienestar de los ciudadanos. Así lo decía Pedro Sánchez en un vídeo en sus redes sociales. Como sabéis, esta semana se vuelve a cambiar la hora, otra vez. Y francamente yo ya no le veo sentido. Además, la ciencia nos dice que ya no supone un ahorro energético. Y lo que sí nos dice la ciencia es que trastoca los ritmos biológicos 2 veces al año. Este es un debate que viene de lejos, porque el Parlamento Europeo votó hace 6 años acabar con el cambio horario. El Gobierno de España va a defender en el Consejo Europeo el que hagamos valer ese voto mayoritario y dejemos de cambiar las horas, por fin, en el año 2026. Desde la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles, su presidente César Martín comparte este argumento que dice vienen defendiendo desde hace años. Propone quedarse en este horario de octubre por el impacto positivo que defienden los médicos. Contentos porque entendemos que es procedente, sorprendidos porque no es nada novedoso. En 2018 la Comisión Europea ya llevó a cabo una consulta pública donde la mayoría de los europeos apostaban por eliminar el cambio de hora bianual. Siempre hemos apostado por mantener un mismo horario. Entendemos que el que procede es el horario de octubre, puesto que existe consenso médico en afirmar que es el más beneficioso para nuestra salud, el descanso, la productividad laboral o el rendimiento escolar. Y vamos con otra propuesta del Gobierno. Madre mía. Si es que este tío es todo lo contrario a mí. O sea, el tío está mamadísimo. Mira cómo le da. Con este cuerpo, es que no me va a comer nada. Es que yo no duro tanto ni de locos. Doy pena. Mi brazo es como su pollo. El consumo de porno puede provocar frustración y complejos. Porno, por no hablar. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España. Este es uno de los spots de la nueva campaña del Ministerio de Igualdad para tratar de frenar el consumo de pornografía en la adolescencia. Según los estudios, 6 de cada 10 jóvenes piensa que el porno les influye mucho, bastante a la hora de experimentar más cosas en sus relaciones sexuales. Esta campaña de igualdad pone el acento sobre la influencia que ejerce la pornografía en la educación sexual y de qué manera frena pues la necesidad de que ésta sea positiva y basada en la igualdad y el buen trato. El Ministerio de Igualdad alerta de que el primer contacto con la pornografía se da ya a los 8 años o a los 10. Advierte la ministra Ana Redondo de que la pornografía está siendo la escuela donde muchos de los jóvenes españoles se están formando o deformando, ha dicho Redondo, en sus relaciones afectivo-sexuales. Parece que la pornografía nos da las pautas de comportamiento que están normalizadas y esas pautas de comportamiento no nos satisfacen. Muchas veces a las mujeres no nos satisfacen. Es un sexo violento, es un sexo de dominación, es un sexo rápido, es un sexo de poca calidad en cuanto a la relación afectivo-sexual. Es un sexo muy sexual y muy poco afectivo. Y eso es uno de los problemas que está afectando a parejas más jóvenes. Asturias Hoy, primera edición. Noticias. 8:37 de la mañana, les contamos otras noticias. Ayer se celebraba ese Consejo de Pesca. Asociaciones y Principado acordaron adelantar una semana la temporada de pesca con muerte del salmón. Una decisión que se conocía este lunes, como decimos, al acabar el Consejo de Ecosistemas Acuáticos y de la Pesca. El cupo del salmón en Asturias se reducirá a un salmón, a un ejemplar por pescador y año, con la opción de capturar un ejemplar con muerte y otro sin muerte, o bien 2 sin muerte. En 2026 la temporada se abrirá una semana antes. La fecha concreta nos la da el consejero Marcelino Marcos. Acordamos adelantar una semana antes, al 18 de abril, al sábado 18 de abril del 26, la apertura de la campaña. Las asociaciones de pescadores celebran el acuerdo, pero insisten en que siguen quedando flecos. Recuerdan lo mala que ha sido la campaña de este año en cuanto a capturas. Escuchamos a Antón Caldevila, presidente de la asociación El Esmerillón, y Enrique Berrocal, de la asociación Las Mestas del Narcea. Dejar algo más de zona libre, porque entonces los que tenemos en la zona libre no se puede pescar porque no hay zona libre. Entonces, bueno, salimos
como se dice, fastidiados, pero un poquitín menos fastidiados. Todos estábamos de acuerdo en que el borrador, con ciertas matizaciones y con algunas propuestas que hicimos, es bastante adecuado a los tiempos que vivimos. La situación de esta temporada pasada fue muy dura. Bueno, pues seguimos en el campo. Usaga y Asturias Ganaderas se concentrarán de nuevo el próximo 3 de noviembre para reclamar al gobierno autonómico que actúe de forma inmediata y frenar los problemas del sector. La convocatoria será frente al edificio de Presidencia. Piden soluciones en temas como la gestión del lobo, la devolución de los montes comunales o la protección del patrimonio rural. El portavoz de Usaga, Javier García, dice que el gobierno de Adrián Barbón desprecia al campo asturiano y le tacha de oscurantista por no aportar los datos de control del lobo. No es normal que la gente le estén matando, por ejemplo, animales todos los días, que no se pueda saber cuántos lobos han matado o si han controlado alguno o los han quitado. Ahora hay un gran problema con el oso y ya no pedimos que maten el oso, pero donde un oso está actuando y creando problemas hasta para la fama del oso en el campo, es bueno que lo cojan y lo lleven para un lugar donde no haga esos daños. Las dos organizaciones piden al resto de entidades agrarias y ganaderas de Asturias que secunden la convocatoria del 3 de noviembre. Aseguran que habrá más si el gobierno autonómico no atiende sus reivindicaciones. Y la Unión de Campesinos Asturianos pide al Principado la suspensión urgente de ferias, mercados y certámenes de ganado, en especial de bovino, ante el riesgo de contagio de la dermatosis nodular contagiosa. Se trata de una enfermedad vírica que se transmite de 3 formas: por contacto directo entre animales, a través de utensilios contaminados y mediante insectos como moscas o tábanos. En Cantabria, por ejemplo, se han suspendido ya todas las concentraciones ganaderas para blindar la cabaña. En esta comunidad hasta el momento no se han detectado casos positivos, pero sí ha habido nuevos focos tanto en Cataluña como en Francia. Entre otras cosas, las autoridades cántabras están obligando a desinfectar los vehículos para evitar la propagación del virus. Vamos con información municipal. Izquierda Unida en Gozón rompe el pacto de gobierno con el PSOE. Reprochan al equipo de gobierno las decisiones, dicen, unilaterales que toma el alcalde sin contar con sus propuestas. Tras una asamblea de varias horas, la coalición decidió romper el pacto que mantenían con el alcalde, con el socialista Jorge Suárez, por no contar con ellos en asuntos como la propuesta de solicitar un crédito de casi 4 millones para remodelar el Teatro Carmen o recurrir la sentencia del agua sin consultarles. 2 temas que fueron llevados a pleno sin haber contado con Izquierda Unida. Su coordinadora en el Concejo, Pilar Suárez, señala que es una situación que se veía venir. Fue una asamblea en la que hubo mucho debate. Se sopesaron todas las opciones, pero entendemos que con un PSOE que piensa que gobierna solo, entendemos que no se puede seguir. Se decidió por mayoría salir del gobierno. Es una decisión firme y que ya fue trasladada al alcalde del Partido Socialista. La consecuencia es que el Partido Socialista ya no tiene mayoría absoluta en el Pleno, que cuenta ahora con 7 concejales del Partido Socialista, otros 7 del PP y 3 de Izquierda Unida. Bueno, pues nos vamos a Gijón. Allí el Ayuntamiento ya ha iniciado el proyecto que definirá las propuestas para el soterramiento del Paseo del Muro. Los trabajos se espera que empiecen la primera semana de noviembre y concluyan a finales de año. En total se realizarán 20 sondeos entre el Puente del Piles y el Martillo de Capo. Además, se llevará a cabo un estudio geofísico para detectar posibles fallas en el terreno. Las propuestas técnicas y las conclusiones del estudio se entregarán al Ayuntamiento a finales de febrero del próximo año. Y desde hoy, las charangas de Gijón podrán comenzar a ensayar en el recinto ferial Luis Adaro. Es una medida transitoria hasta que obtengan en los próximos días los permisos municipales para poder hacerlo, para poder ensayar en sus lugares habituales sin temor a recibir una denuncia por exceso de decibelios. Este es el resultado del encuentro que han mantenido con responsables de Divertia. Las 14 charangas afectadas consideran que la falta de ensayos puede mermar la calidad del antrochu de Xixón. Oliver Suárez es el gerente de Divertia.
Las charangas a partir de mañana van a poder ensayar y es lo que les hemos comunicado en la reunión que acabamos de finalizar. También les hemos comunicado que todas las solicitudes que presentaron para poder realizar sus ensayos están todas tramitadas y están en manos de Medio Ambiente, que es quien tiene que determinar las exenciones oportunas para poder realizar esos ensayos. Y nos vamos a Llanes, donde el Ayuntamiento ha prolongado un año más la suspensión de nuevas licencias para las viviendas de uso turístico y vacacional. El consistorio ha aprobado así el plan especial que permite ampliar esa suspensión en todos los núcleos urbanos o rurales. Un documento que se encuentra en exposición pública y que pretende, según el equipo de gobierno, frenar la compra de vivienda en el concejo con fines especulativos. Y en Pravia, el PP considera que el Ayuntamiento debió cerrar las piscinas exteriores de Agones tras un informe de la Consejería de Salud en el que se detectaban varias deficiencias. Pues esas deficiencias, como decimos, denunciadas por el Partido Popular, son las que han llevado a hacer estas declaraciones. El presidente de los populares de Pravia, Alberto Morán, denuncia irregularidades como, por ejemplo, las relativas al plan de choque contra la legionela o la falta de alguna titulación de la plantilla para acometer este tipo de tareas. El alcalde asegura que no estuvieron de acuerdo con ese informe, que por ello presentaron alegaciones. David Álvarez precisa que nunca se puso en riesgo la salud de los usuarios. Ya el año pasado deberían estar cerradas, pero este año, desde el 8 de agosto, debería estar cerrada por orden de la Consejería de Salud. La falta de calidad, no solo de la cloración, sino del plan contra la legionela, de personal no cualificado, de mantenimiento y un sinfín de incumplimientos reiterados. Prueba de que la instalación estaba bien es que el verano hemos abierto con total normalidad, no ha habido ninguna incidencia, la calidad del agua era óptima y en todo caso, bueno, pues lo que habla la Consejería principalmente es de tema de, bueno, pues de registros, de temas administrativos. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Vamos con los premios Princesa, con la agenda de los galardonados para hoy a las 11:30 de la mañana en Oviedo. El escritor Eduardo Mendoza mantendrá un encuentro con alumnos y profesores que forman parte de la actividad Si yo fuera GURB, del programa Toma la Palabra. Ayer el premiado en la categoría de las letras mantuvo un encuentro con integrantes de más de 150 clubes de lectura de toda España. Ante más de 2.000 personas, Eduardo Mendoza ponía en valor el aumento del papel de las mujeres en la literatura en los últimos años. La literatura y sobre todo la ficción, la novela, es uno de los terrenos menos misóginos que hay. En muchos campos las mujeres han tenido un acceso restringido y tardío. En cambio, grandes escritoras ha habido casi siempre. En la agenda de actividades este mediodía, la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide, premio Princesa de Asturias de las Artes, mantendrá un encuentro con alumnos y profesores de la Escuela de Artes de Oviedo. Con ella estuvo un equipo de RTPA quien le contó su relación con la muerte y cómo la plasma en sus fotografías. Muchas de ellas se pueden ver en la exposición instalada en la Fábrica de Armas de La Vega. Yo perdí una hijita cuando tenía 6 años y al principio parte de mi terapia fue fotografiar a los niños recién nacidos que los ponen en unas cajitas con papel de China y los entierran en los pueblos de una manera muy bella, hasta que aparecieron miles y miles de pájaros que son los que habían picoteado al Señor. Yo les llamo los pájaros de la muerte. Y ahí sentí que la muerte me decía, ya basta, Graciela. Y más actos para hoy. El sociólogo y demógrafo estadounidense Douglas Macy, premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales, estará en la Junta General del Principado. En el Parlamento Regional tendrá una conversación con el profesor de la Universidad de Oviedo, Hans van der Broek, sobre la actualidad y el futuro de las corrientes migratorias. Este lunes, en un encuentro con los medios, Massey arremetía contra la política económica y migratoria de Estados Unidos, de su país y en concreto de su presidente. Trump está siguiendo la misma línea que Hugo Chávez siguió en Venezuela, que en 10 años tomó el país más rico y democrático en Latinoamérica y causó un fracaso total de la economía política. De mi punto de vista estamos en los tiempos de
penumbra y estamos viendo hacia un colapso de la economía global. ¿Y en la agenda ya para la tarde? Pues representantes del Museo Nacional de Antropología de México, Premio Princesa de Asturias de la Concordia, visitarán el Museo del Pueblo de Asturias para inaugurar allí la exposición Retratos fotográficos de tipos mexicanos. La genetista estadounidense Marie Claire King, Premio de Investigación Científica Técnica, expone en una conferencia en la Fábrica de Armas de Oviedo, en La Vega, sus investigaciones sobre el origen genético del cáncer de mama y los últimos avances científicos al respecto. El pensador alemán de origen surcoreano, Byung-Chul Han, Premio Princesa de Comunicación y Humanidades, repasará en una conferencia algunas de las ideas más relevantes de su trabajo filosófico en el Teatro Jovellanos de Gijón. Bueno, pues además les contamos otros asuntos, otras propuestas. El antiguo Instituto de Gijón es el escenario de un nuevo ciclo de cine bajo las siglas de CIME, Cine, Memoria y Género. El proyecto propone un espacio de reflexión sobre la memoria histórica y el papel de las mujeres durante la Guerra Civil, la Segunda República y la posguerra a través del cine y la palabra. Comienza hoy, se repite el miércoles y se cierra el viernes. Nos lo cuenta Ángeles García. ¿Quién se acordaba de ti en la batalla del Ebro? ¿Quién serías tú, Carmela, cantada en la voz del pueblo? El ciclo nace con el objetivo de visibilizar a las mujeres que resistieron, reconstruyeron y mantuvieron viva la memoria colectiva, abordando su papel histórico desde una perspectiva feminista y comprometida. Nace un poco como un espacio de reflexión en torno sobre todo a la figura de la mujer y a la memoria histórica durante la Guerra Civil, la Segunda República y la posguerra. Y todo esto abordado desde una perspectiva feminista, porque creemos que a veces cuando se desarrollan estos temas o se hablan de estos temas se olvida un poco el papel de la mujer, que fue realmente relevante. Ella es Lía Lujilde, es la coordinadora de este ciclo junto a Sergio Balbuena. ¿Qué ha sido de ti, Carmela? A lo largo de 3 jornadas, el público podrá asistir a proyecciones y conferencias que combinan el análisis histórico, la antropología forense y el cine contemporáneo hecho por mujeres. Eres el maestro más raro que ha pisado nunca este pueblo. En cuanto a tus artículos, tú no tienes un pelo de tonto, Antonio. Y no es buen momento para hacerlo. La programación comienza este martes con la proyección de la película El maestro que prometió el mar, que rescata la historia de un maestro republicano que desapareció tras la Guerra Civil. A partir de este momento, el ejército toma el control de este pueblo y de toda la provincia. Pero antes será la conferencia Voces bajo la tierra, antropología y memoria en las fosas del silencio, a cargo de Gemma López García. Hablará un poco de los procesos de apertura de las fosas comunes y cómo fue la represión concretamente contra las mujeres en estos procesos de fusilamiento y enterramiento en las fosas comunes. Que mi nombre no se borre en la historia. Que mi nombre no se borre en la historia. Mañana miércoles se proyecta Las cartas perdidas. Es un documental que reconstruye las vivencias de mujeres represaliadas a través de sus propias palabras. Entre el fuego y la metralla. La sesión estará dedicada al análisis de la mirada femenina sobre la contienda, con la charla Filmar la herida, la guerra civil con perspectiva feminista, impartida por Irene Matas de Íscar. Hablará un poco sobre el feminismo, sobre la mirada feminista en el cine a la hora de tratar el conflicto, ¿no? Entonces lo que hará Irene es un poco un recorrido por las películas dirigidas por mujeres que han tratado este tema y cómo ha sido el tratamiento. Sabíamos que la vida de mi madre, la de mi hermana y también la nuestra dependía de la serenidad y astucia que pudiera conservar Honorina. El ciclo se cierra el viernes con la proyección de 3 hombres no pueden ocultarse bajo la tapa de un puchero, de Sergio Montero y Asur Fuente. Nuestra proyección más especial, ¿no? Porque es la proyección que habla sobre precisamente la guerra civil en Asturias y la represión. Está dirigida por 2 hombres afincados en Asturias y que son asturianos, con lo cual es como nuestra pequeña joyita, ¿no? del festival.
proyectaremos 3 hombres no pueden ocultarse bajo la tapa de un puchero, de Sergio Montero y Asur Fuente, que fue estrenada en la edición pasada en el FIX y que fue todo un éxito, y la verdad es que nos enamoró la película, así que queríamos volver a... Y tras la película, el coloquio Mujeres en la sombra, refugio y resistencia en la Guerra Civil Española. Un diálogo en el que van a participar los directores, también la actriz María Prendes y Joaquín García. Es la hija de Aurorina Rodríguez, figura en la que se inspira la película. Si teníamos la desgracia de caer, diríamos como el poeta, que haya un cadáver más, ¿qué importa el mundo? Y les hablamos ahora de otra propuesta. Gijón Impulsa presenta los martes Pintan Canas, un espacio de encuentro y diálogo entre profesionales jóvenes y senior para impulsar la conexión entre generaciones. Nos lo cuenta la idea Montse Fernández Antuña, la responsable de promoción empresarial de Gijón Impulsa. Lo que queremos es ver qué demandas, qué necesidades tienen las personas emprendedoras y de esa forma crear productos y servicios que aseguren el bienestar y la calidad de vida de nuestro entorno. Hoy, en el primer encuentro del ciclo, hablarán entre las generaciones sobre marketing e innovación. En esta primera edición contaremos con Noelia y Sara, de una empresa que son muy jóvenes, de Marketing Bur, y con Guiomar Guiometris, 3 mujeres que representan perfectamente esa combinación entre creatividad, estrategia y experiencia. Y como no, nos van a comentar desde una forma nada teórica, desde un diálogo. Lo que queremos es hablar, compartir experiencias y aprender uno de los otros. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. La actualidad con Miguel Fernández, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El Real Oviedo seguirá esta mañana preparando el partido del sábado a las 2 de la tarde en Montilivi ante el Girona. Santi Cazorla sigue sin trabajar con el grupo y es duda para el choque ante un rival directo por la permanencia. Ambos equipos llegan en descenso y con 6 puntos en la clasificación tras 9 jornadas de liga. Jornada de descanso para el Sporting, que desde mañana comenzará a mirar al partido del domingo a las 6:30 ante el Zaragoza en el Molinón. Borja Jiménez recupera a Kevin Vázquez tras el partido de sanción y seguirán siendo baja por lesión Bernal y Cristian Joel. En Primera Federación, el Real Avilés Industrial va a visitar el sábado a las 9 de la noche al Real Madrid Castilla en el Alfredo Di Stéfano. En Segunda Ref, el sábado a las 4:30 el Vetusta jugará a domicilio ante el Fabril. Media hora después, el Marino recibirá el Numancia y a las 6 el Unión Popular de Langreo actuará de local ante el Atlético Astorga. La cita para el Lealtad será el domingo a las 4 como visitante ante el Burgos Promesas. Y mañana el Alimerca Oviedo Baloncesto recibe a las 7 de la tarde en el Palacio de los Deportes de Ubieu al Obradoiro en un choque correspondiente a los 16avos de final de la Copa España FEB en una eliminatoria que se jugará a partido único. Asturias Hoy, en clave económica. Hablamos ahora de la actualidad de los mercados, lo hacemos con Renta 4. Saludamos a su director en Gijón, José Antonio Antuña. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Cristina? Buenos días. Y la noticia de esta mañana es que se ha suspendido la cotización de Duro Felguera en bolsa. Cuéntanos. A ver, es una operativa que es bastante habitual por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores cuando se entiende que puede estar a punto de presentarse algún tipo de información que puede ser, vamos a decir así, trascendental para la entidad. Y sabemos que Duro Felguera, pues bueno, se encuentra en esos plazos, agotando esos plazos para validar el acuerdo de reestructuración de la deuda con las acreedores, y entendemos que vamos a tener algún tipo de noticia en relación con esto. Lo que no sabemos es si la noticia va a salir en el día de hoy o cuándo va a salir, porque no tiene por qué ser inmediato, pero evidentemente estamos pendientes de que pueda salir esa noticia, y ya veremos si es, digamos, un poco por la parte positiva, confirmándose ese acuerdo con los acreedores, que hay que recordar que ya se supone que tenía un acuerdo con los principales accionistas y también con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Esperemos que también haya podido llegar a algún tipo de acuerdo y que eso fuera un paso hacia la viabilidad de Duro Felguera, pero entendemos que, insisto, que esa noticia en positivo o negativo tendrá que salir, y por eso la Comisión Nacional del Mercado de Valores, digamos que velando
por todos los accionistas, sobre todo los minoritarios, pues va a esperar a que salga la información, que esa información sea conocida por todo el mundo, para que todo el mundo pueda tomar las decisiones, y por eso hace esa suspensión. Cuéntanos, al margen del duro, ¿cómo vienen los mercados hoy? Pues de momento tenemos un inicio de sesión bastante tranquila. Ayer se volvieron a marcar nuevos máximos. De hecho, el IBEX prácticamente está en los máximos históricos que había hecho pues antes de esa crisis inmobiliaria del 2007-2008. Estamos en un entorno en el que parece que hay menores tensiones comerciales. Trump parece que se va a reunir con el presidente chino la próxima semana. Incluso está dispuesto a visitar China para principios de 2026. La semana que viene tenemos una reunión de la FED donde se supone que vamos a tener bajada de tipos, y encima los resultados empresariales que están marcando un poco la pauta estos últimos días pues están saliendo bastante positivos. El 85% de las compañías del S&P que han publicado han mejorado las estimaciones que había. Hoy tenemos, por ejemplo, resultados aquí en España de Nagas, en Estados Unidos principalmente Netflix, pero también Coca-Cola, General Motors o Philip Morris, muy pendientes también de esos resultados empresariales, porque yo creo que pueden marcar la pauta de los próximos días. Pues José Antonio Antuña, director de Renta 4 Gijón, como siempre, gracias, buen día. Gracias, buenos días. Un Beautiful Day de U2 que llegaba un día como hoy en el 2000 al número 1. Nos vamos hasta las 9 de la mañana. Buen día.